En este momento quiero compartir con ustedes un título que le he dado a este mensaje de la palabra de Dios: la misión de la iglesia en la obra de Dios. La misión de la iglesia en la obra de Dios. Para ello quiero invitarles ahí en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 5, tenemos allí un texto de la palabra del Señor. Para mí es muy importante que podamos nosotros meditar en la gloriosa y eterna palabra del Señor Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 5, nos dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero que se ubiquen por favor en esta hora y vamos a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Y mire qué importante lo que encontramos en este texto de las Sagradas Escrituras. Pero tú sé sobrio. La palabra del Señor siempre nos da consejos maravillosos, y yo creo que nosotros estamos en el verdadero, el cual es el Señor Jesucristo. El texto muy bien lo está diciendo. Cuando habla de la sobriedad, está hablando de mantener la mente clara en toda situación. Usted sabe que cuando una persona pierde en el pensamiento, en el corazón, en las decisiones, no tiene la mente clara, puede equivocarse. Cuando una persona no sabe ni siquiera quién es Dios, no lo conoce, no ha tenido la oportunidad de conocerlo, porque la Biblia nos habla que la mente de los incrédulos está entenebrecida, está en tinieblas. Pero gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que no entendíamos antes, ahora lo entendemos, porque nuestro Dios nos ha dado ese entendimiento para comprender las verdades de aquel que es el único Dios verdadero. Pero tú debes sé sobrio, es decir, mantén tu mente clara en toda situación. Ahora, sigue diciendo la palabra: soporta las aflicciones. Ninguno de los seres humanos nos escapamos de las aflicciones. Ninguno somos ajenos a esas aflicciones. Pero el apóstol le está diciendo a Timoteo que soporte, es decir, que no tenga miedo de sufrir por el Señor. Hermanos, si la gente sufre sin tener al Señor, ahora que nosotros lo tenemos, vale la pena nosotros soportar, sufrir toda afrenta, toda situación por la causa del Señor. Pero también dice la Escritura: haz obra de evangelista. Mire, la Biblia nos habla de 5 ministerios. Nos habla del ministerio pastoral, nos habla del ministerio de los maestros, de los evangelistas, nos habla de los apóstoles, ¿cierto? Y mire que en estos también hay un ministerio que es el ministerio del evangelista, el evangelista. Y se resalta. Y a veces pensamos que ese ministerio solamente lo tienen los pastores, pero resulta que ese ministerio ha sido repartido a todos. Porque nosotros, la Biblia dice que para nosotros ser evangelistas tenemos que ser testigos. Y si hay un testigo es porque sabe, porque lo ha comprobado. ¿Y cuántos han comprobado que lo de Dios es verdadero? Que el evangelio es la verdad de Jesucristo. Pero está diciendo: haz obra de evangelista. Esa obra de evangelista es ocuparnos. Hermano,
la iglesia hoy en día necesita ocuparse en decirles a los otros, a los demás, la buena noticia. El mundo está en una incertidumbre que no sabe qué hacer, pero la iglesia del Señor Jesucristo tenemos la verdad indudable de la buena noticia. Pero esa noticia la tenemos que dar nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nos tenemos que ocupar, hermano, es que nos ocupamos en tantas cosas, pero en lo que nos tenemos que ocupar nos estamos olvidando. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Y luego dice, cumple tu ministerio. Es decir, que hay que llevar a cabo todo el ministerio que Dios nos ha encargado, que Dios nos ha dado a cada uno. Eso lo tenemos que llevar cada uno de nosotros. Qué importante nosotros entender esto delante de la presencia del Señor Jesús y poder darnos cuenta de que nosotros en la vida cristiana tenemos que crecer. Tenemos que entender las funciones que nos corresponde como hijos de Dios. La tarea de la evangelización es una tarea de toda la iglesia del Señor. Y esa es la misión de la iglesia en la obra de Dios. De llevar la palabra, de cumplir el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Servirle al Señor, es el encargo. Servirle al Señor. Por eso, para lograr esta tarea tan importante, nosotros tenemos que pedirle la ayuda al que se la sabe todas, y es a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos en función esto, tenemos que hacer uso de la fe, porque el evangelio que estamos anunciando es de las buenas nuevas de salvación, y lo mejor que tenemos que usar, ¿sabe qué es? La Biblia. Es lo que mejor tenemos que usar. Por eso dice la palabra del Señor, una instrucción que nos deja en Deuteronomio el capítulo 6, el verso 5 y 6, donde nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Nos está mandando, esto no es ahí como algo que a ver si le parece, no, hay que hacerlo. La segunda instrucción, Deuteronomio el capítulo 8, el verso 11 nos dice, las sagradas escrituras. Lo primero es que no podemos dejar de amar a nuestro Dios, amén. Pero lo segundo también es muy importante, porque sabe que el que deja al Señor es porque lo dejó de amar. Y si lo deja de amar, hermano, el que deja de amar al Señor ya no ora. El que deja de amar al Señor, el que deja de enamorarse del Señor, ya no adora al Señor, ya no lo busca en oración, ya no está atento a la palabra del Señor, ya no quiere congregarse, ya no quiere hacer nada para la gloria de Dios, ya no quiere hablar ni de Cristo, porque ya no lo ama. Porque el que ama de verdad lo demuestra. Y en el Señor vemos ese ejemplo precioso. Pero dice la segunda instrucción: cuídate de no olvidarte. Oiga, qué tremendo esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si dejamos de amar, muy fácilmente vamos a olvidar. Cuídate de no olvidarte. Por eso cada mañana cuando vemos un nuevo amanecer, no podemos olvidarnos que hay un ser maravilloso que nos ama, que hay un ser maravilloso que nunca se olvida de nosotros. Y aunque la mujer se olvide de ese hijo que dio a luz, el Señor dice: yo nunca me olvidaré de vosotros. Así que en esto tenemos muy claro: cuídate de no olvidarte.
Usted sabe muy bien, hermano, que si a uno se le olvida, entonces no puede hablar nada. ¿Usted cómo va a dar una noticia si se le olvida lo que tiene que decir? Cuídate de no olvidarte. Es la instrucción que recibimos del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y dice el salmista, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No tengan primero en cuenta los beneficios, tengan en cuenta primero a Dios, porque el texto está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero ese nuestro Dios nos da también unos beneficios. Hay una tercera instrucción que encontramos en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Y es, ten cuidado. Ya ahora ya no es cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Dios, sino de nosotros mismos debemos tener cuidado. Oiga, esto sí es algo de pensar, reflexionar. Hermano, el ser humano cuando confía en sí mismo, le pasa lo que dice la Escritura, hablando del corazón del hombre, que más perverso que todas las cosas es el corazón del hombre. Por eso nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Siempre debemos confiar es en el Señor Jesús. Ten cuidado de ti mismo. Lo primero, me tengo que cuidar de mí mismo. Ponerle cuidado a lo que pienso, a lo que hago. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Pero además de tener cuidado de mí mismo, tengo que tener cuidado de la doctrina. Y aquí, hermanos, quiero hacer énfasis, porque a veces nosotros, no, yo voy a esperar que el pastor venga de la Refán. No, vamos a esperar que el pastor venga, que él sí sabe. Y yo digo, ¿y entonces usted qué es lo que tiene de la doctrina del Señor? Hay que afianzar esa doctrina en el Señor Jesucristo, hermano, porque de eso vamos a hablar, de lo que hemos visto, testificamos, y de lo que sabemos, hablamos. Uno no puede meterse en temas que no sepa. Yo no hablo de la salvación porque la Biblia me lo diga, sino porque también en mi vida he experimentado que soy salvo. Yo no debo hablar del perdón de Dios si en mi vida no he comprobado que Él a mí me ha perdonado mis pecados. Yo no puedo hablar de liberación si en mi vida no he visto que el mismo Dios ha libertado mi vida de las cadenas del pecado. Es decir, que usted y yo vamos a hablar es de lo que sabemos, de lo que hemos comprobado. Usted no puede hablar de sanidad si usted no ha experimentado la sanidad de Dios. Porque una cosa es decir, el Señor sana, pero qué diferente es cuando usted lo puede decir, y lo puedo decir yo también, el Señor a mí me ha sanado. Qué diferente cuando usted dice, el Señor Jesucristo salva, a cuando usted lo dice, el Señor Jesucristo a mí me salvó. Y cuando usted habla de lo que ha vivido, alguien tiene que preguntarse, bueno, ¿y si usted cómo hizo para tener esos beneficios del Señor? Ahí es donde se le abre la puerta para hablar la buena noticia, que esto no es solamente para nosotros, sino para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero hay una cuarta instrucción. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya hemos visto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero hay otra instrucción, y esa otra instrucción dice en Primera de Pedro 2:21. Porque tenemos hoy en día un conflicto en muchos creyentes que dudan. Y cuando alguien duda, es semejante a la onda del mar, que va y viene, que va y viene, porque no tiene seguridad. Hermano, que en tal congregación el pastor está dejando que los muchachos hagan las cosas y vayan a cine, que hagan esto, que hagan lo otro. Eso estamos viviendo hoy. Y muchos se confunden, hermano, entonces ya sí se puede. Ya se pueden, las mujeres ya no necesitan faldas. Es decir, como que la santidad estuviera perdiendo vigencia. La iglesia de Dios es santa porque el que la compró es santo.
Alabado sea el nombre de Jesús. Y la santidad es tanto interna como externa. Y aunque hayan otros que quieran cambiar la sana doctrina, esta iglesia sigue levantando la bandera del evangelio. El evangelio es santo y puro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro 2:21. ¿A quién vamos a seguir? Vamos a ver qué dice el texto. Dice: siga las pisadas de quién. ¿Cómo dice la palabra del Señor que hay que seguir las pisadas de quién? De Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué iglesia? Dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos las pisadas de quién? Del Señor Jesucristo. Hermanos, si hay un precioso himno que cantamos, me acuerdo desde pequeño, lo aprendí y lo tengo en mi memoria. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo el Señor. Nos duelen los que se apartan y hay que orar por ellos para que el Señor los vuelva a traer a su redil. Amén. Y seguiremos anunciando que el Señor sigue rescatando. Y ellos van a volver, yo sé que sí. Dios les va a dar la oportunidad porque hay un pueblo que los ama y estamos clamando al Señor que los que se han apartado de la senda vuelvan. Pero si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Nosotros seguimos las pisadas, hermano, del Señor, las pisadas de nuestro Maestro. Aunque otros se desvíen, aunque otros quieran cambiar lo que hemos aprendido desde el principio, esta palabra no pasa, porque sigue siendo toda poderosa. Hay algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en las instrucciones que el Señor Jesús nos da a través de su palabra. Y así como hemos aprendido a través de la palabra del Señor, porque el Señor Jesús en su manifestación en carne oró. Y si Jesús oró, era para que siguiéramos sus pisadas. Y en la oración, ¿usted sabe qué pasa en la oración? En la oración tenemos que saber cómo oramos. Porque en la oración hay que darle el primer lugar es al Señor. Hay que entregarle ese lugar de señorío al Señor. Porque usted no puede pedir diciendo: Señor, yo quiero. Porque una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando usted lee el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, encontramos que la Biblia habla de 8 personajes que los resalta. Y aunque ellos como humanos se equivocaron, usted va a encontrar en Hebreos que ellos no son exaltados por ser superhéroes, sino porque su fe agradó al Señor. Así que usted y yo, cuando oramos, tenemos que hacer relucir no lo de nosotros, tenemos que hacer relucir es la fe que el Señor ha depositado en nosotros, para que por medio de esa fe agrademos al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso el salmista tenía la costumbre de buscar al Señor muy de mañana. Y él escribe allá en el Salmo 5, el verso 3. Y él lo expresa así porque no es, hermano, solamente, porque a veces hay hermanos que dicen: no, hermano, es que Dios solo me oye en este horario. No hay un horario especial para que el Señor nos oiga. En todo momento usted puede hablar con Él. Pero Él tenía la costumbre de hacerlo muy de mañana y dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Mire eso tan hermoso. Por eso lo que hacía el salmista lo hacemos nosotros. Señor, aquí estoy yo delante de ti, me estoy presentando delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque me diste una nueva mañana. Y él decía: de mañana
me presentaré delante de ti. ¿Y qué hacía después? Y esperaré. Porque los seres humanos somos desesperados. Queremos todo ya. ¿Y cuándo será que el Señor nos responde? ¿Y cuándo será que el Señor hace? Quiero decir a los padres de familia que a veces no ven esos hijos como que se encaminan, pero hermano, yo le he hablado y no, como que no oyen, como que no quieren entender. ¿Cuánto se demoró Jacob? Yo no sé si usted ha leído y se ha detenido para darse cuenta cuánto se demoró Jacob para darse cuenta de la presencia de Dios en Betel. Porque usted lo ve que él hace cuando él está huyendo, él toma una piedra de cabecera, ¿cierto? Y él hace un voto y unge la piedra, pero ese día realmente Jacob no se entregó al Señor. 20 años después de lo que hizo en ese momento, en esa piedra que la llamó Betel, fue que tuvo el varón la lucha con Jacob. No fue que Jacob luchó, el varón luchó con Jacob. Hay que leer bien los textos, porque a veces decimos Jacob luchó con el ángel. No, está mal dicho. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia para que digamos las cosas como son. ¿Quién fue el que luchó con quién? Ahí dice el texto, y usted lo puede leer, que aquel varón luchó contra Jacob. Y al final es que él entiende ese encuentro, porque tiene ese encuentro con Dios. Hermano, y eso es lo que necesitamos los padres de familia, que nuestros hijos tengan encuentros con Dios. Porque no son las palabras de nosotros los que los van a convencer a ellos. Ellos necesitan tener encuentros con Dios. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, jamás se va de su lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, en la oración debe ocurrir algo. Porque algunos se convierte la oración como en una carga. Ay, ¿verdad que tengo que orar? Tengo que orar. Y no, la oración se debe convertir en un deleite. En Isaías el capítulo 56, mire, me encontré este texto que me dejó, hermano, extasiado cuando lo leí. La oración debe ser un deleite en nuestras vidas. Isaías 56, el verso 7. Mire lo que dice el profeta Isaías en este texto. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Quién? ¿Quién nos va a llevar? Nuestro Dios. Y los recrearé en mi casa de oración. Recrearse, hermano, significa deleitarse. ¿Y quién no se deleita delante de la hermosura y la santidad de nuestro Dios? Esa presencia que nos envuelve y no tenemos sino que llorar y adorar y adorar y adorar, porque esa presencia en nosotros, hermano, es de gran bendición. Aleluya. ¿Cuántos cuando sentimos esa presencia de Dios, hermano, no queremos que ese momento no se acabe? No queremos que ese momento, hermano, como que sea eterno de una vez. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae deleite. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Todo lo que pidiereis, hermano, porque la oración es ingrediente en la oración que debemos tener en cuenta. Es la fe, porque todo lo que pidiereis. Yo no sé si usted alcanza a creer esto que dice Mateo 21, 22. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis. Lo que pasa es que hay que saber pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero aquí el texto está diciendo, y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Creyendo.
Hemos estado clamando al Señor Jesucristo para que el Señor Jesús revele su nombre a los que están en otras denominaciones y los veremos convertidos a la unicidad de Dios. Porque Dios es el que revela, Dios es el que ilumina. Me alegraba esta semana que se comunicaba el hermano Ale Rodríguez conmigo y me decía: hermano Gerson, estoy feliz. En el carro que íbamos hacia donde él labora, me dice: hermano Gerson, qué alegría, porque todos escuchando la emisora, y cuando en medio de la programación de la emisora sale ese programa que usted está dirigiendo, Palabras de Vida, hermano, dice el hermano que él miraba a toda la gente atenta, como hoy este programa tan raro en medio de la música mundana, había algo que se resaltó y me decía: hermano, me dio esa alegría que empezó a llorar de la emoción de ver cómo la palabra de Dios en medio de los que iban en ese vehículo estaban oyendo lo más glorioso. Por eso, iglesia del Señor, no vamos a bajar la bandera, antes con más alegría la vamos a levantar, que Yarumal y todo este territorio pueda darse cuenta, y todo el mundo debe saber que solo Jesucristo es el único Dios verdadero y no hay más. Debemos empezar a tener una vida también y crecer como adoradores. Hermano, eso tenemos que tenerlo en nuestras vidas. Usted no se puede quedar con las mismas palabras en la oración, porque a veces oramos y repetimos cosas, hermano, como que estamos ya como programados para decirle en la oración. Y qué bueno en este momento aprender que debemos tener una vida de alabanza. Usted sabía, hermano, que el servicio a Dios es un culto a Dios. Cuando nosotros le hablamos a una persona del evangelio, eso es un culto a Dios. Usted le está haciendo un culto a Dios. ¿Por qué? Porque usted lo está honrando, yo lo estoy honrando. Cuando en medio de la gente yo resalto a Jesucristo. Y eso es lo que la gente necesita oír. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 21. Porque nosotros tenemos que alabar a Dios con nuestras vidas. Amén. Tenemos que alabar al Señor con nuestras vidas. Y dice este precioso texto: Él, hablando de nuestro Dios, es el objeto de nuestra alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Bueno, en este momento hay gente preocupada por la pandemia y todo esto que ha traído y las que vendrán, porque vendrán peores. Pero a mí, ¿sabe qué me preocupa en este tiempo? Una vida sin la presencia de Dios. Eso a mí me preocupa y muchísimo. Porque hoy tenemos creyentes sin la presencia de Dios, hermano, y esto así no funciona. Usted no podrá vivir sin la presencia de Dios. Usted no podrá moverse sin la presencia de Dios, hermano. Eso se le va a convertir en una carga difícil de llevar. Pero cuando usted va con la presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios trae descanso. Alabanzas a Jesús. Por eso es que tenemos creyentes cansados. ¿Sabe por qué? Porque han abandonado la presencia de Dios. Pero todavía hay una iglesia que se deleita en la presencia de Dios, que descansa en la presencia de Dios. Y de allí no te salgas nunca. Nunca te salgas de su presencia. Aleluya. Alabanzas a Jesús. A mí me gusta ese Salmo 22:3. Que nos habla, porque algunos quieren habitar en Dios pero sin alabarlo. Y la Biblia dice claramente: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Usted no le ha pasado que usted empieza a entonar un cántico y como que el ambiente empieza a cambiar, como que las cosas
toman otro color, como que ya no es lo mismo cuando usted de pronto tenía algo, una tristeza, algún dolor. Pero cuando usted empieza a darle en ese momento esa alabanza al Señor, y a veces no salen cánticos, sino que usted empieza: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres hermoso, en medio de lo que usted esté haciendo, y ya usted como que el ambiente suyo ya cambia. Y de pronto los pensamientos negativos empiezan a disiparse, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Yo recuerdo, hermano, que en cierta ocasión escuchaba a un hermano. Me fui, bueno, a veces uno de niño hay cosas que se ocurren. Y mi padre estaba pastoreando en el suroeste, en el municipio de Andes. Y recuerdo que le dije a mi papá: yo quiero experimentar qué es coger café. Y me fui una semana a la finca de un hermano. Y bueno, y me puse la indumentaria, pues, porque estaba lloviendo mucho y eso era tremendo ahí, una loma tremenda ahí para tomar ese. Y esos cafés eran, el palo de café era muy alto. Y hasta nos dieron unos ganchos que para bajar y así sacar, pues, como el café, y bueno, meterlo allí en el canasto y todo esto. Y bueno, ahí viví una experiencia también. La vida en el campo es bastante difícil, ¿verdad? A veces pensamos que no, los campesinos les toca difícil, pero ellos con ese amor se levantan, y más cuando es un hijo de Dios. Y yo recuerdo, hermano, que estábamos allí en una parte del cafetal de aquel hermano. Y recuerdo que un hermano era cogiendo café, pero cantaba y se le oía la voz. Y me pareció tan bonito que en medio de la alabanza que él estaba haciendo a Dios, empezó a hablar en lenguas. Y hermano, y los que estamos ahí empezamos a sentir, hermano, estamos cogiendo café, pero yo donde estaba sentí la presencia de Dios. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Y era un adolescente solamente. Pero yo decía: uy, pero esto, o sea, para mí fue impresionante. Y yo dije: pero en medio de esto se puede sentir la presencia de Dios. Claro, es que Dios está en todo lugar. Y cuando hay alguien que lo alaba, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cambiar esos hábitos. Esas expresiones que algunas veces salen de algunos hermanos. No, porque algunos hermanos dicen: es que somos paisas, hermano, y los paisas decimos: ay María, pues, y no, pero a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 34, el verso 1, qué es lo que tenemos que pronunciar en todo momento. Así me dé un machucón, así de pronto no me pase algo agradable, ¿qué tiene que haber en la boca de un hijo de Dios? El Salmo 34:1 nos responde: bendeciré a Jehová. ¿En cuántos tiempos? En todo tiempo. Su alabanza, mire esto tan hermoso, su alabanza estará de continuo. Mire esto, hermano, de continuo en mi boca. ¿Cuál? La alabanza a Dios. Por eso, ay hermano, no se dio esto. Bueno, alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesús, glorioso es el nombre de Jesucristo, poderoso es el nombre de, porque hay que bendecir al Señor en todo tiempo. Hermanos, que no se han dado las cosas, bendito el nombre de Jesús. A Job, cuando no se le dieron las cosas y perdió todo, él no se puso a decir: Señor, vea, por seguirlo a usted, por amarlo a usted, mire, me quedé sin nada. No, él tenía una alabanza: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de venir al lugar de nuestra reunión y nos podemos congregar. La Biblia dice en el Salmo 100, el verso 4, y esto no debe ser solamente cuando venimos aquí, en todo momento, hermano, que vamos a orar. Tenemos que tener gratitud hacia nuestro Dios. Gratitud hacia nuestro Dios. Pero el salmista está diciendo: entrad por sus puertas. No solamente cuando venimos, vuelvo a insistir, no solamente cuando venimos al lugar de reunión,
No sabemos si este año otra vez nos vuelvan a encerrar. No sabemos. Pero, si no podemos venir, entonces, ¿cómo hacemos? No, usted mismo puede hacerle el culto a Dios. Y dice, entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza. Mire, vuelve la alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle nuevamente. Bendecid su nombre. Por eso nosotros, hermanos, cuando nos reunimos, debe haber un espíritu de alegría, de gozo, de alabanza, de fiesta, de celebrar la victoria en el Señor. Usted sabe, hermano, que el estar aquí es una victoria. Pero si llegáramos a faltar porque llegara la muerte, nunca llame a la muerte de un cristiano, hermano. Nunca llame la muerte de un cristiano. Porque algunos se atreven a decirlo y para mí, hermano, es algo que me produce mucho temor. Yo sé, hermano, que entre nosotros los seres humanos es una pérdida cuando nos falta un ser querido. Pero nunca diga de un hijo de Dios que es una pérdida. Nunca diga eso, ni lo mencione siquiera. Porque a mí la Biblia no me dice que la muerte de los hijos de Dios es una pérdida. Es más, la Biblia los llama dormir en el Señor. Y el apóstol Pablo, hablando del dormir en el Señor, dijo que es ganancia para el que duerme en el Señor. Por favor, con respeto le digo a la iglesia del Señor, nunca pronuncie palabras de pérdida. Hemos perdido a un gran hombre, hemos perdido una gran mujer cuando nos referimos a un hijo o una hija de Dios que ha dormido en el Señor. Por favor, se lo suplico, no diga que es una pérdida. Es más, cuando alguien descansa en el Señor hay que celebrar. Nosotros a veces como que entramos en el mismo ritmo del mundo y como que, ay, hermanos, qué dolor esto. No, es dolor para aquella persona que quizás estuvo cerca de ella como humano. Pero en el sentido espiritual hay victoria por aquel que ha dormido en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, nosotros leemos en la Escritura que los que han dormido en el Señor, aunque ya no los vemos, sus obras siguen con ellos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que hay promesas. No diga que hay que pérdida. No. Eso es una ganancia. Que hay que pedir consolación, claro. El Señor Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que iba a enterrar a su único hijo? Aquella que además de quedarse sin el hijo era viuda, que hacía poco había enterrado a su padre, a su esposo, perdón. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso solamente lo hace el Señor, porque ¿quién se le ocurre preguntarle a una persona por qué llora si está en su dolor? Pero el Señor le dijo, ¿por qué lloras? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús. ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Porque el único que puede consolar a los que lloran es el que está con nosotros. Él es el refugio de nuestras vidas. Hermano, qué alegría. Yo me alegro de verlos a todos. Yo me alegro de verdad ver a cada uno y saber que cada uno estamos cumpliendo la obra del Señor. Por eso el salmista en el Salmo 122, el verso 1, ¿sabe cómo se alegraba el salmista? Él dice, yo me alegré con los que me decían. Él se alegraba. La alegría del salmista era, ¿para dónde va? No, vamos a celebrarle culto al Señor. Y ahí mismo se alegraba. Yo me alegré con los que me decían, porque da tristeza, hermano, cuando usted invita a un hermano, se encuentra usted con un hermano y le dice, hermano, ¿usted para dónde? No, yo hoy no voy para el culto, no voy a hacerle culto al Señor hoy. Y como que da tristeza, ¿cierto? Como que, pero cuando usted se encuentra, hermano, ¿y qué? Para el culto, amén, vamos. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros tenemos que crecer en la fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios, la Biblia habla de que ya nosotros somos
somos hijos de Dios, es verdad, pero en el servicio tenemos que ser siervos. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo estaba analizando, hermanos, por qué el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Caín no trajo lo peor, porque la Biblia habla que él trajo lo mejor del fruto de la tierra. Esa palabra lo mejor a mí me ha llamado la atención, porque uno le llama a algo que no es bueno, es porque desde la misma intención no está bien. Pero si usted mira ahí solamente el texto y mira que Caín trajo lo mejor del fruto, y uno dice, pero el Señor, ¿qué le pasó? Si él trajo lo mejor. Lo que pasa es que hay una palabra allí que usted tiene que analizar, y es que Caín, aunque trajo lo mejor del fruto, no era lo que Dios pedía. No fue lo que Dios pedía, sino lo que a Caín le pareció. A él le pareció que eso era lo que él podía ofrecer. ¿Y por qué Abel, dice la Escritura, que fue agradable esa ofrenda que él presentó? Y cuando usted lee en Hebreos 11:4, usted va a entender por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se dará cuenta que ellos habían aprendido por sus padres cómo era que se ofrecía un altar a Dios. Caín ofreció algo que a él le pareció, pero que Dios no pidió. Ahí está el problema cuando usted hace cosas que a usted le parecen, pero que a Dios no le agrada. A mí me parece que es que el culto hay que hacerlo así. Eso cree usted, pero ¿cómo lo pide Dios? Es que a mí me parece que la vida cristiana hay que vivirla así. Eso le parece a usted, pero ¿cómo la pide Dios? Y dice Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Miren el término que utiliza el escritor a los hebreos: más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. Esto es maravilloso, uno leer este texto, la palabra del Señor. Lo que pasa es que los sacrificios tenían un antecedente a lo que iba a ser Cristo por nosotros. Y cada vez que se ofrecía un sacrificio a Dios, lo que se hacía era que en ese sacrificio la persona que presentaba el sacrificio, ese animal que se sacrificaba era un sustituto. Eso se le llama la sustitución, porque ese animal sacrificado estaba sustituyendo a la persona que estaba ofreciendo el sacrificio por los pecados que él había cometido. Entonces ese sacrificio lo sustituía a él, lo estaba sustituyendo a él como pecador. Y esto hacía alusión a lo que el Señor quería, dando la antesala a lo que iba a pasar con el sacrificio de Cristo más adelante, que Él fue nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita. Porque recuerden que ese sustituto que ofrecían los antiguos no era que quitara el pecado, sino que lo limpiaba, mas no lo quitaba, lo cubría, perdón.
El pecado quedaba cubierto por esa sustitución o por ese sacrificio, mas no quedaba quitado los pecados. Pero ahora con Cristo, la iglesia tiene la bendición que Cristo es el sustituto. La Biblia dice que Él es el sacerdote y es la ofrenda. Amén. Es decir, que es el que presenta la ofrenda y es también la ofrenda. Por eso Él es sobre todos y en todos. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que deja allí tu ofrenda en Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En Primera de Corintios capítulo 16, el verso 1 y 2, hablando de la ofrenda, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando del propósito, hermano, de lo que ofrecemos a Dios. La ofrenda no es solamente lo económico. La ofrenda es cada uno presentándonos a Dios. Por eso está diciendo que si tú tienes algo con tu hermano, primero, mire, deja allí tu ofrenda. No dice que la gaste. Deja allí tu ofrenda, pero ve y reconcíliate primero con tu hermano. Hay que arreglar las situaciones que tenemos entre nosotros. Todos nosotros tenemos situaciones de esa índole. Ninguno estamos exceptos de no tener un problema con algún hermano. Pero la Biblia está diciendo: reconcíliate. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que someternos a la palabra del Señor Jesucristo, persistir en la oración, persistir en la obra que el Señor nos encomendó a cada uno. De la manera en que hemos aprendido del Señor, de esa misma manera nosotros debemos proceder. Dios quiere que la iglesia cumpla su función. Nosotros estamos, hermano, en el camino de la verdad. Estamos en el camino de la perfección. Le estamos siguiendo al que es perfecto. Estamos siguiendo al que nos enseña. Hermano, lo que usted no sabe, el Señor se lo enseña. ¿Qué dice Proverbios? Una de las cosas que no le puede faltar a usted en la oración para pedirle al Señor: adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. En todo lo que usted debe pedirle al Señor antes de pedirle de comer y de más cosas, es la sabiduría. Porque la sabiduría la necesitamos para toma de decisiones. Con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría podemos hacer la obra que el Señor nos encomendó. Aquí ninguno de nosotros, hermano, podemos creernos más que los demás y pensar que ninguno de nosotros, hermano, lo que le puede suceder a otro hermano le puede suceder a usted si se descuida. Por eso dice la palabra del Señor Jesús: el que piense que está firme, mire que no caiga. Porque algunos hablan como con jactancia: mire aquel, yo no sé, tan cobarde que se fue. Y yo a veces pienso: ¿qué tal que aquel cobarde que usted llama, que se apartó, vuelva y usted se aparte? ¿Sí o no? Por eso tenemos que tener cuidado qué sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que expresamos con nuestros labios? Tenemos como iglesia del Señor cada uno tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir. Hermano, vea, usted no sabe qué día le va a tocar, pero ande con la armadura. Porque a todos nos llega el día malo. A todos nos llega, hermano. Llega el día que a usted le llega el día malo. Ese día malo, algunos ya pasaron por ahí. Otros están próximos a pasar por ahí. Ese día malo llega.
Pero el problema no es que llegue el día malo. Lo que tenemos que tener nosotros es toda la armadura para que cuando llegue el día malo podamos resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, pasamos el 2020. Pero yo veo que algunos dicen, ya nos, como que nos escapamos, dicen algunos. Hermano, este 2020 como que se llevó a muchos. Claro, porque el 2020 mostró los que estaban firmes se quedaron y los que no se desviaron. Pero es que sigue esto. Todavía sigue. Así que no se crea mucho si piensa que todavía no, yo todavía estoy firme. No piense así, hermano. Póngase la armadura para que estemos firmes y pase lo que pase, sigamos firmes en el Señor, cumpliendo lo que el Señor nos encomendó.